Durante años, Daenerys Targaryen se aferró a una creencia singular y embriagadora. Estaba destinada a convertirse en la gobernante que traería justicia al mundo. No solo una reina, una libertadora, una rompedora de cadenas. Alguien que acabaría con la tiranía, liberaría a los oprimidos y crearía un futuro mejor. Y durante mucho tiempo, la audiencia también lo creyó. Después de todo, liberó esclavos, castigó a amos crueles, luchó contra sistemas construidos sobre la explotación. Pero siempre hubo algo extraño en la forma en que lo hacía, porque cada solución que proponía se veía exactamente igual. Fuego, conquista, sumisión. Y cuanta más autoridad ganaba, más clara se volvía una cosa. Daenerys no solo quería gobernar, creía que el mundo necesitaba que ella gobernara. Y esa creencia, esa certeza absoluta en su propia rectitud, se convirtió lentamente en algo mucho más peligroso. No locura, engaño. Bienvenidos a Entendido, a cocinar. Desde el principio, Daenerys enmarcó su ascenso al poder como una cruzada moral. No solo estaba reclamando un trono, iba a cambiar el mundo. El mensaje era claro. El trono de hierro le pertenecía por derecho. Y si el mundo se negaba a aceptarlo, entonces el mundo ardería. Pero al principio era fácil odiar a sus enemigos. Amos de esclavos, tiranos, hombres crueles que merecían caer. Lo que hizo peligrosamente fácil ignorar los métodos que usaba. Porque cuando mueren hombres malvados, se siente como justicia. Pero la historia de Daenerys nunca se trató realmente de justicia. Se trataba de certeza. La certeza de que ella tenía razón. La certeza de que cualquiera que se opusiera a ella debía, por lo tanto, estar equivocado. Y esa certeza inquebrantable se convirtió lentamente en la base de su gobierno. El primer vistazo real de la brutalidad de este sistema llegó en la Bahía de los Esclavos. Daenerys no solo luchó contra la esclavitud, conquistó ciudades, Astapor, Yunkai, Meereen. Cada victoria siguió exactamente el mismo patrón. Destruyó la estructura de poder existente. Y luego siguió adelante. Los amos estaban muertos, los esclavos eran libres. Pero la libertad por sí sola no construye una sociedad. Y las ciudades que dejó atrás colapsaron rápidamente de nuevo en el caos. ¿Por qué? Porque Daenerys nunca estuvo interesada en gobernar. Estaba interesada en conquistar. La liberación era simplemente la justificación. El poder era el verdadero objetivo. Cuando Daenerys finalmente se quedó a gobernar Meereen, la contradicción se volvió imposible de ignorar. Creía que estaba creando justicia. Pero la justicia requiere leyes, instituciones, sistemas que se apliquen equitativamente a todos. Daenerys no tenía nada de eso. En cambio, cada sentencia venía de una sola persona, ella. Y eso significaba que la justicia era lo que ella decidiera que era ese día. Cuando crucificó a los amos de esclavos de Meereen, creyó que estaba equilibrando la balanza. Habían crucificado a niños, así que los crucificó a ellos. Pero más tarde descubrió un dato terriblemente importante. No todos eran culpables. Al menos, un hombre que ejecutó se había opuesto activamente al crimen. Y, sin embargo, el castigo ya se había llevado a cabo. Porque Daenerys no investigaba, juzgaba. Y cuando juzgaba, no había apelación. A medida que crecía su reputación, también lo hacía la devoción ciega de sus seguidores. Los esclavos liberados no solo veían a Daenerys como una reina, la veían como algo más, una salvadora. Este momento es crítico, porque cambió fundamentalmente la forma en que Daenerys se veía a sí misma. Ya no era solo otra gobernante compitiendo por el poder, era la elegida para remodelar el mundo, la elegida para romper la rueda. Pero creer que solo tú puedes salvar el mundo es una idea geopolíticamente letal. Porque si crees que eres la única capaz de arreglar las cosas, entonces cualquiera que se oponga a ti debe ser un obstáculo. Y los obstáculos se eliminan. Eventualmente, Daenerys dejó de esperar amor. En cambio, comenzó a exigir obediencia. Este momento, la ejecución de Randyll y Deacon Tarly, revela el cambio claramente.
Estos no eran amos de esclavos, no eran tiranos, eran soldados derrotados, prisioneros de guerra. En la mayoría de los sistemas políticos, a los prisioneros se les retiene, se les intercambia, se negocia con ellos. Daenerys los quemó vivos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se negaron a someterse, y la sumisión se había convertido en el único idioma que ella entendía. Durante la mayor parte de su vida, Daenerys fue perseguida por un miedo en particular. No el miedo a perder el trono o a sus dragones, sino el miedo a convertirse en su padre. Aerys II Targaryen, el Rey Loco. Un gobernante recordado por su paranoia, crueldad y una obsesión aterradora: quemar a sus enemigos vivos. Durante años, Daenerys insistió en que sería diferente. Le recordó a todos que no era su padre, que gobernaría con justicia en lugar de locura. Pero la verdad es que el parecido estructural siempre estuvo ahí. Ambos creían que el trono les pertenecía por destino. Ambos veían la oposición como una traición. Y ambos dependían del fuego como solución definitiva. El Rey Loco planeó quemar Desembarco del Rey hasta los cimientos antes que perderlo. Daenerys realmente lo hizo. La diferencia entre ellos nunca fue el método, fue la justificación. Aerys quemaba personas por paranoia. Daenerys quemaba personas en nombre de la justicia. Pero para las personas que veían arder sus ciudades, esa distinción no importaba en absoluto. Para cuando Daenerys llegó a Westeros, el patrón ya estaba perfectamente claro. Ciudades incendiadas, enemigos ejecutados, ejércitos forzados a la lealtad. Y cuando la gente de Westeros no la recibió como a una salvadora, algo dentro de ella comenzó a romperse, porque toda su identidad dependía de una sola métrica: ser amada, ser vista como la libertadora. Pero cuando ese amor no apareció, solo le quedó una herramienta: el miedo. Y una vez que el miedo se convierte en la base del poder, la línea entre gobernante y tirano desaparece por completo. Cuando sonaron las campanas de Desembarco del Rey, la guerra ya había terminado. La ciudad se había rendido. El trono estaba al alcance de la mano. Todo por lo que Daenerys había luchado. Finalmente era suyo. Y sin embargo, quemó la ciudad de todos modos. No porque de repente se volviera loca, sino porque la ilusión había colapsado. La ilusión de que era amada. La ilusión de que la gente le daría la bienvenida. Sin esa ilusión, lo único que quedaba era la cruda realidad sistémica. Daenerys siempre había gobernado a través de la destrucción. Ahora, simplemente dejó de fingir lo contrario. Daenerys Targaryen no se convirtió en la reina loca en un solo momento. Las semillas siempre estuvieron ahí. En cada ciudad conquistada, en cada enemigo quemado, en cada discurso sobre el destino y la rectitud. Creía que estaba construyendo un mundo mejor, pero el mundo que imaginaba tenía una condición absoluta: obediencia total. Porque en la mente de Daenerys, cualquiera que resistiera su gobierno debía ser un enemigo de la justicia, y eventualmente todos se convierten en enemigos. Esa fue siempre la promesa. El problema es que, cuando crees que solo tú decides quién es malvado, la lista nunca deja de crecer. Y al final, incluso las ciudades inocentes pueden arder. Daenerys no fue corrompida por el poder. El poder simplemente reveló su negativa a comprometerse con la realidad. Deja un like. Hazme saber abajo en los comentarios en qué momento crees que Daenerys cruzó la línea hacia la tiranía. Y suscríbete a Entendido para mantener tu tercer ojo abierto. Entendido fuera.